Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Directas. Las operaciones repentinas y efectivas del ejército ucraniano en los últimos días transformaron la guerra en Europa del Este en una fase completamente diferente. En particular, los ataques aéreos y con misiles pasaron a primer plano en esta guerra mucho más. El ejército ucraniano ha aumentado su rango de ataque al modificar los vehículos aéreos no tripulados en su inventario. De esta forma, ha surgido la posibilidad de utilizar estos drones para la Fuerza Aérea de Kiev en operaciones transfronterizas. Tampoco debemos olvidar los dioses de la guerra utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, los sistemas de misiles de largo alcance HIMARS, que actualmente amenazan a Crimea y sus alrededores. Son conocidos como las bestias de guerra que más temen las tropas rusas. Los ataques presurizados de Kiev llevaron al líder ruso Vladimir Putin a tomar represalias. Sin embargo, los sistemas de defensa aérea y otros equipos militares del ejército ucraniano neutralizaron en gran medida estos contraataques organizados por el ejército de Moscú. Los conflictos en Ucrania se han intensificado en las últimas semanas. A pesar del efectivo material militar del ejército de Kiev, los ataques rusos dañaron ciudades del sur como Odessa. Estos brutales ataques de los soldados de Putin dejaron a los residentes sin electricidad durante mucho tiempo. Cuando comenzó la temporada de invierno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó en un comunicado que alrededor de 1.5 millones de personas en Odessa y sus alrededores se quedaron sin electricidad después de un ataque nocturno de las fuerzas rusas. A pesar de este contratiempo, el comunicado también afirmó que la mayoría de drones iraníes utilizados para llevar a cabo el ataque fueron derribados. Con respecto a los ataques de las tropas invasoras que comenzaron en el sur de Ucrania, Zelensky dijo que las tropas invasoras rusas utilizaron un total de 15 vehículos aéreos no tripulados Shahed contra Odessa. Los ataques que comenzaron el sábado continuaron durante una noche ininterrumpida. La actitud real de Rusia hacia los habitantes de Odessa consiste enteramente en intimidación deliberada, intentos de traer el desastre a la ciudad. Nuestros defensores del cielo lograron derribar 10 de los 15 drones, bien hecho. Si bien los cronogramas de Zelensky y otros funcionarios ucranianos difieren, se espera que las reparaciones de la red eléctrica de la región demoren más de lo habitual debido a la intensidad de los ataques desde Moscú. Pero fuertes ataques contra las fuerzas rusas comenzaron en otras partes del sur de Ucrania. Como resultado de las brutales intervenciones rusas en la ciudad de Odessa, las Fuerzas Armadas de Ucrania iniciaron asombrosas operaciones y contraataques al amanecer. Los exitosos movimientos ofensivos del ejército de Kiev en la región sur de Ucrania, que se intensificaron el otro día, sacudieron la agenda. Usando sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad en Ucrania, convirtió el cuartel militar del ejército de Moscú en la ciudad ocupada por Rusia de Melitopol en una chimenea. Los ataques del ejército ucraniano continuaron durante mucho tiempo en este cuartel militar ruso, donde se vivieron ataques muy severos. Estos ataques repentinos, que tomaron desprevenidas a las tropas de Moscú, se llevaron a cabo con éxito gracias a los sistemas de misiles de largo alcance HIMARS en el invierno de Ucrania. La artillería ucraniana disparó decenas de misiles contra la base militar rusa en Melitopol. Enormes incendios estallaron en todas las áreas donde los misiles HIMARS alcanzaron este cuartel. Funcionarios pro-Moscú dijeron el pasado sábado por la noche que 2 personas murieron y 10 resultaron heridas en ataques en la región ocupada de Zaporizhia, en el sureste de Ucrania, y los cuarteles militares en Melitopol. Sin embargo, las autoridades ucranianas informaron que como resultado de estos ataques, unos 200 invasores murieron o resultaron heridos. Yevgeny Balistky, el gobernador regional de Zaporizhia, fundado por Rusia, anunció en su canal de Telegram que los sistemas de defensa aérea destruyeron 2 misiles, pero 4 de ellos alcanzaron sus objetivos. Balistky afirmó que un centro de entretenimiento donde comen los civiles quedó completamente destruido en el ataque con misiles HIMARS. HIMARS fue una de las armas más formidables de Ucrania en la guerra, lo que permitió a las fuerzas alcanzar una gran cantidad de objetivos con precisión. Vladimir Rogov, uno de los altos cargos de la administración establecida por Rusia en la región de Zaporizhia, compartió imágenes del edificio envuelto en llamas. Las declaraciones de las autoridades rusas parecen muy inadecuadas, teniendo en cuenta la gravedad de los ataques. El alcalde exiliado de Melitopol, Iván Fedorov,
anunció que unas 200 personas resultaron muertas o heridas como consecuencia de los ataques llevados a cabo por el ejército de Kiev en Melitopol y sus alrededores. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, después de su notable éxito en Melitopol y las ciudades circundantes en el sur del país, cambiaron su ruta hacia Donetsk. Las fuerzas ucranianas repelieron los ataques rusos cerca de la ciudad de Bakhmut. El enfoque del ejército de Moscú en la icónica ciudad de Bakhmut llamó la atención de los soldados de Zelensky. Las fuerzas rusas han llevado a cabo una serie de operaciones ofensivas en esta región, especialmente en las últimas semanas. Al darse cuenta del peligro, los soldados de Kiev tuvieron que trasladar parte de sus fuerzas especiales a Bakhmut y sus alrededores. Con la concentración de tropas rusas en esta ciudad, los soldados del ejército de Kiev determinaron las posiciones y bases militares de las tropas invasoras. El ejército de Moscú, por otro lado, todavía estaba realizando pequeñas operaciones contra la ciudad de Bakhmut. Un milblogger ruso afirmó que las fuerzas del ejército de Moscú continuaron atacando las fortificaciones ucranianas cerca de Bakhmut, donde, según los informes, tuvieron poco éxito táctico. Otro milblogger ruso, en su reciente evaluación del ISW en Bakhmut, señaló que las tropas de Putin aún no han capturado Opitne y que es probable que las operaciones ofensivas en Bakhmut se reduzcan debido a los altos costos a corto plazo. ISW también anunció que las tropas rusas llevaron a cabo operaciones ofensivas en el área de la ciudad de Avdiivka y Donetsk el sábado pasado. Mientras tanto, las autoridades ucranianas afirmaron haber repelido los ataques rusos al suroeste de Avdiivka. Según el informe del ISW, el presidente ruso Vladimir Putin corría el riesgo de perder el apoyo de los líderes de poder en esta región, después de que las fuerzas no lograran sacar a los soldados ucranianos del campo de artillería de la ciudad de Donetsk. Igor Girkin, veterano del ejército ruso y exministro de Defensa de Donetsk, fue uno de los que criticó directamente a los líderes de Moscú. Según ISW, Girkin argumentó que las declaraciones de Putin el 9 de diciembre, que describió el proceso de la operación militar especial como estable, no eran ciertas. En un mensaje de Telegram, Igor Girkin dijo que Putin nos aseguró que las operaciones militares especiales están procediendo con normalidad, con calma, según lo planeado, pero esta vez no agregó nada de que fuera antes de lo previsto. Además, en su evaluación, ISW afirmó que las autoridades rusas planean lanzar programas en Rusia y los territorios ocupados de Ucrania para preparar a los menores para el servicio militar final. Además, Rusia trató de consolidar los logros obtenidos tras su invasión del país de Europa del Este a finales de febrero mediante la anexión de las regiones de Ucrania, pero la resistencia y el contraataque sin precedentes de los soldados de Kiev hicieron añicos los sueños del ejército de Moscú. El ejército de Putin, que ha sufrido fuertes pérdidas en el último periodo en la mayoría de los frentes de Ucrania, recibió heridas profundas. De hecho, debido a estas pérdidas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo llamativas declaraciones aceptando la superioridad de Ucrania. Peskov explicó que Rusia no tiene planes de apoderarse de más territorio de Ucrania. Un informe de Noticias de Ucrania el domingo pasado reveló que la sede de un importante grupo de mercenarios rusos resultó gravemente dañada en un ataque, asestando otro golpe a la invasión cada vez más sitiada del presidente Vladimir Putin. Las noticias en cuestión se refería a los hechos ocurridos en la ciudad de Kadivka, en la región de Luhansk, donde el grupo de mercenarios Wagner instaló su cuartel general en un hotel. El gobernador de Luhansk, Serhiy Haidai, declaró que el hotel fue atacado por las fuerzas ucranianas y que los contratistas militares privados del grupo Wagner sufrieron grandes pérdidas. Según el gobernador, la mitad de estos contratistas del grupo mercenario murieron como consecuencia del ataque. El grupo Wagner es una unidad mercenaria patrocinada por el Estado, acusada de numerosos crímenes de guerra y abusos por orden del Kremlin. A lo largo de los años, esta organización criminal se ha desplegado en regiones en tiempos de guerra como Crimea, Siria, Libia, Mali y la República Centroafricana. Yevgeny Prigozhin, aliado cercano de Putin y oligarca ruso a cargo de Wagner, confirmó que ni él ni su hijo Pavel estaban en el hotel después del ataque. Si bien la guerra entre Ucrania y Rusia continúa presenciando eventos muy interesantes, los líderes de ambos países ahora quieren ganancias claras. Mientras Zelensky piensa que esta guerra terminará lo antes posible y que su país volverá a sus días anteriores de plena independencia,
el líder ruso Vladimir Putin busca desarrollar políticas más agresivas para quitarle mucha más tierra a Ucrania. En los siguientes procesos veremos qué lado tendrá éxito. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuestros videos. Gracias por mirarnos.